Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a nuestros programas Cigna, Cuídate. De verdad que es un placer compartir de nuevo un rato con todos vosotros. Vamos con nuestra tercera webinar y hoy se la dedicamos a la salud mental, que como os adelantábamos hace unos días en la convocatoria, para ponernos en contexto, en 2019 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, incorporó oficialmente el burnout o desgaste profesional en la clasificación internacional de enfermedades, conocido como CIE, que entraría en vigor en 2022. Esto quiere decir que a día de hoy se considera una enfermedad. Es un trastorno emocional vinculado al ámbito laboral que aparece como consecuencia de una situación de estrés laboral crónico y que repercute negativamente en la salud. ¿Estamos ante la pandemia del siglo XXI? ¿Tener preocupaciones, estrés o estar deseando que llegue el fin de semana para descansar del trabajo es sinónimo de burnout? Para contestar a estas y a otras preguntas, hoy contamos con dos colaboradoras. Una de ellas es María Sánchez, nuestra doctora María Sánchez, es una de las médicos que nos atiende en la plataforma, en nuestra plataforma de telemedicina Doctor Cigna. Y nuestra otra colaboradora es Laia Costa, que estamos pendientes de incorporarla a la sesión, que es psicóloga, colaboradora en formaciones y que pertenece a Teladoc, empresa de servicios médicos que colabora con nosotros en la plataforma de Doctor Cigna en la parte de consultas de psicología. Antes de empezar, recordaros a todos, como os decía, que la sesión va a ser grabada y que se os enviará en los próximos días junto con un dossier a modo de resumen de los contenidos que vamos a ir viendo. Así que vamos a ir empezando para gestionar nuestro estrés y ir soltando tensiones. María, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Disculpar por este inicio un poco interrumpido, pero bueno, estas son las cosas del directo y bueno, pues lo mejor es gestionarlo de forma la más tranquila posible, como decía Elena, y saber gestionar adecuadamente estas situaciones es uno de nuestros objetivos con esta charla. Quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Como sabéis, bueno, pues este año hemos puesto en marcha un programa que es el programa Cigna Cuídate a lo largo del año 2022. Es fundamental, siempre digo, el papel que desarrolláis no solamente a nivel individual, sino sobre todo también las empresas a la hora de permitirnos llegar a un gran número de nuestros asegurados, porque nuestro objetivo en Cigna es ofreceros siempre lo mejor, el programa más completo y desde un punto de vista de la prevención queremos poner énfasis porque creemos que es fundamental. Como os decía, como ya hemos comentado en otras sesiones previas, a lo largo del año 2022 pusimos en marcha el programa Cigna Cuídate. Y el programa Cigna Cuídate es un programa que este año incluye 4 bloques diferentes. El programa de prevención del cáncer, el programa de prevención cardiovascular, el programa de prevención desde el punto de vista del cuidado de espalda sana, de ergonomía y el programa de bienestar emocional. Hoy dedicaremos nuestro tiempo precisamente a hablar de la salud mental y más concretamente acerca del burnout. Y yo creo que es un aspecto que tenemos que tener siempre muy presentes. ¿Qué temas vamos a tocar? Bueno, pues hablaremos un poquito de qué es el burnout, como bien decía Elena, con la introducción que ha hecho, cuáles son los factores que pueden desencadenarlo y también qué síntomas pueden asociarse. La segunda parte de la charla, como bien decía Elena, tendremos con nosotros a Laia Costa. Muchos de vosotros yo creo que ya la conocéis de otra sesión que tuvimos de gestión de estrés en octubre con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Mentales. Y bueno, pues si no, ahora la conoceréis. Una vez que consiga conectarse, pues ya se presentará ella y os dará la bienvenida. Como os decía, a través de Doctor Cigna, nosotros lo que nos planteamos a través de la plataforma de Doctor Cigna fue qué podíamos hacer con una herramienta tan fundamental desde el punto de vista pues de una plataforma de medicina teledigital y poner a vuestra disposición un servicio de prevención. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que a raíz de la pandemia había una serie de indicadores que ponían sobre la mesa la necesidad de ofreceros algo más completo como es un programa, como ya os decía, en este caso de bienestar emocional. A lo largo de la pandemia, nosotros observamos a nivel de Doctor Cigna que el número de consultas relacionadas con el bienestar emocional incrementó y consideramos que era fundamental poner en marcha un programa que pudiera de alguna manera llegar o acercarnos un poquito más a vosotros y ofreceros soluciones. Pero queríamos ofrecer una solución integral y por eso nace este programa. Este programa cuenta este año y poco a poco irá creciendo con 2 charlas, fundamentalmente 2 webinars. Esta, centrada hoy en el burnout, y otra que tendremos de gestión de estrés en octubre con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Mentales, que el año pasado tuvo una gran acogida y que repetiremos con nuevas pinceladas.
Como decía, además de todo eso, ¿qué es lo que nos planteamos cuando desarrollamos el programa? Bueno, pues la necesidad y la importancia de poner a vuestra disposición herramientas que os ayudaran a gestionar pues, un estrés, un burnout o otro tipo de patologías desde el punto de vista más de la salud emocional. Y a través de Doctor Cigna nos dimos cuenta que, como decía, era importante no solamente poner en marcha el servicio médico al que todos podéis optar, como todos nos conocéis. Yo soy la doctora María Sánchez, con nosotros también está Noelia Enríquez, la doctora Noelia Enríquez, a los que ya muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de conocer. Pero además, este año pusimos en valor la plataforma añadiendo un poquito más, y lo que pusimos es poner en marcha un servicio de psicología, que es el servicio que llevan a cabo nuestras psicólogas, que muchos de vosotros también las conoceréis, que son Mireia y Georgina. Por tanto, a través de estas sesiones y a través de los servicios que os ofrecemos a través de la plataforma, queremos llegar y queremos daros una solución integral, de tal manera que cualquiera de vosotros que sintáis que tenéis la necesidad de, bueno, pues que no os encontréis bien desde el punto de vista emocional, podáis contactarnos con nosotros y poderos dar una solución completa desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico. Y no me entretengo más y me centraré en el tema que vamos a tocar. Cuando hablamos del burnout, a mí siempre, los que ya me vais conociendo a lo largo de estas charlas, sabéis que me encantan los datos. ¿Pero por qué? Pues porque al final siempre digo que los datos nos permiten poner en marcha soluciones para afrontar un problema. Según los datos que he recogido por parte de la Guía del Mercado Laboral, que se elaboró en el año 2022, un 43% de las personas a las que se les realizó la encuesta tenía la sensación de sentir agotamiento o fatiga laboral. Esta cifra es importante, pero ¿por qué es importante? Porque no solamente esa encuesta se realizó solamente a las personas, es decir, a los trabajadores, sino también se realizó a nivel global, a nivel de las organizaciones. Y a nivel organizacional observamos también que un 43% de las organizaciones o de las empresas encuestadas afirman que sus empleados o sus equipos sufren burnout, con lo cual son porcentajes elevados, porcentajes que nos indican que hay que actuar y hay que ponernos manos a la obra y hay que estar al lado de nuestros asegurados y poner solución. Dentro de ese 43%, como decía, de esos, a nivel individual, de esos trabajadores que sufren el burnout, un 70%, daros cuenta que es una cifra muy elevada, un 70% afirma que se trata de una sensación que ha aumentado desde la pandemia. Y cuando preguntaban acerca de cuáles eran las causas relacionadas con el burnout, las causas más frecuentes fueron fundamentalmente el estrés, la carga excesiva de trabajo y la falta de, de interacción social. Y dicho todo esto, ¿qué es el síndrome de burnout? Pues el síndrome de burnout es el resultado, quiero explicaros de una forma sencilla, es el resultado de un proceso de estrés crónico laboral que acaba produciendo finalmente un estado de agotamiento, de cansancio emocional y psíquico y de fatiga y de desmotivación. ¿Para qué? Para realizar las actividades laborales. Hay numerosas definiciones de burnout, pero quizás la que más se ajusta a lo que es el concepto burnout es la definición de un síndrome que asocia tres características fundamentales: el agotamiento emocional, la despersonalización y el sentimiento de bajo logro. Y cuando hablamos de agotamiento emocional, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, pues hacemos referencia fundamentalmente a esa sensación que puede tener la persona muchas veces de no poder dar más de uno mismo, ¿no? De sensación de agotamiento físico y mental. ¿Y cómo se define? Pues por la presencia muchas veces de cansancio y de fatiga, tanto física como psicológica. Cuando hablamos de despersonalización, ¿a qué queremos referir? Pues hacemos sobre todo referencia al desarrollo de sentimientos y de respuestas negativas, es decir, de respuestas distantes de una persona y frías hacia la persona que tenemos enfrente. Se suele acompañar sobre todo de mucha irritabilidad en la persona y también de una pérdida de la motivación. Y por último, el síndrome de burnout asocia, como decíamos, agotamiento emocional, despersonalización y sentimiento de bajo logro. El sentimiento de bajo logro se produce cuando fundamentalmente cuando la persona no es capaz de hacer frente a las demandas que se le plantean.
Suponen, por ejemplo, respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, la evitación también de, bueno, pues de determinadas relaciones personales y profesionales, es decir, las personas que huyen un poco de mantener esa relación personal a nivel, bueno, pues en el trabajo o incluso se manifiesta también fuera del trabajo, se manifiesta también como un bajo rendimiento laboral o como la incapacidad muchas veces para soportar la presión y una baja autoestima. ¿Qué factores influyen en el síndrome o en el burnout? Bueno, pues aquí hay que distinguir tres aspectos fundamentales. Por una parte, hablaremos de unas características del puesto y del ambiente de trabajo, otro de aspectos o de factores más personales, de factores individuales, y luego otros factores que comentaremos cómo influyen, como son, por ejemplo, la edad y el sexo. Con respecto a la parte laboral, una de las mayores causas de estrés en un ambiente de trabajo es un ambiente tenso, un ambiente donde no hay trabajo en equipo. Y de hecho está confirmado, es que muchos expertos afirman que el sentimiento de equipo en una empresa es indispensable. ¿Para qué? Para evitar el burnout. ¿Qué factores pueden asociarse? Pues, por ejemplo, los turnos laborales, el horario de trabajo nocturno, son factores que se asocian a una mayor posibilidad de desarrollar el burnout. La seguridad también, la seguridad y la estabilidad en el puesto de trabajo, sobre todo en épocas donde hay crisis de empleo, ¿no? Sobre todo también en edades ya más avanzadas, a partir de los 45 años, donde el mercado laboral pues, se complica un poquito. La sobrecarga de trabajo, la falta de control de los resultados de la tarea, la insatisfacción que pueden sentir muchas personas a nivel laboral o la disfunción en el rol, de lo cual hablará un poquito más despacito ahora Laia, nuestra psicóloga, y nos dará las pautas para abordarlo de una forma correcta. Como decía, existen factores relacionados con el puesto de trabajo, pero también existen una serie de factores que pueden relacionarse más a nivel personal. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una elevada autoexigencia o que tengan una baja autoestima, o aquellas que tienen un perfeccionismo extremo, ¿no? O incluso cuando tienes una dedicación excesiva al trabajo. Todos estos son perfiles que pueden asociarse a una posibilidad de desarrollar a largo plazo un burnout. Y en cuanto a los factores que os decía, otros factores relacionados están la edad y el sexo. El sexo, bueno, pues parece, o los datos indican que suele ser más frecuente en la mujer, fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque está relacionado con la doble carga laboral, con la carga familiar y con la carga profesional. Y desde el punto de vista del sexo, perdón, de la edad, aunque no parece que, bueno, pues que existan o que no parece que influyan tema del sexo, sí hay estudios que consideran que pueda existir un periodo un poquito más de donde exista una mayor susceptibilidad o sensibilidad a desarrollar el burnout. ¿Y cuándo es ese periodo? Pues sobre todo en el comienzo de los primeros años profesionales. ¿Por qué? Porque es cuando se produce la transición entre las expectativas, la ilusión de trabajar y bueno, pues la evolución hacia la práctica cotidiana de nuestro día. ¿Cómo se manifiesta? Tenemos que tener siempre muy presentes ese concepto de burnout, que decíamos que asocia la parte, bueno, pues la parte de emocional, la parte de despersonalización y la parte de relación con la parte de trabajo. ¿Cómo puede manifestarse? ¿Qué síntomas manifiesta una persona? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, pues aquí he querido distinguir entre tres grupos de síntomas, lo que son los síntomas físicos, los síntomas emocionales y los síntomas conductuales. Los principales síntomas de burnout desde el punto de vista físico, bueno, pues están relacionados, como decía antes, la sensación esa de agotamiento, tanto físico como mental, que tiene la persona. Es decir, no soy capaz de dar más de mí mismo, como decíamos anteriormente. ¿Y con qué o cómo puede manifestarlo? Pues muchas veces el paciente asocia fatiga crónica o, por ejemplo, dolores de cabeza o cefalea, también llamada, por ejemplo, también pérdida de peso, que en muchas ocasiones puede ir asociado también a la pérdida de apetito. También es frecuente encontrar en el paciente, o a veces el paciente consulta también con la asociación de dolor en la zona de la columna, sobre todo asociado a qué? A dolores musculares en la zona cervical y en la zona dorsolumbar. Puede asociarse también a la aparición de insomnio. Es muy frecuente que las personas consulten por la dificultad para dormir. Es decir, llevo mucho tiempo, María, llevo mucho tiempo, bueno, pues que tengo un ritmo de trabajo intenso, que no soy capaz de asumirlo y soy incapaz de conciliar el sueño. Por eso os decía anteriormente la importancia no solamente de realizar esta webinar, sino de proporcionar solución a vuestros problemas o a nuestros problemas. Y de esa manera, por eso queremos daros la oportunidad de poder contactar, porque muchos de estos problemas deben enfocarse tanto desde un punto de vista médico como desde un punto de vista psicológico.
Y de ahí que la plataforma de Doctor Cigna es nuestro objetivo, o proporcionaros las herramientas, la posibilidad de contactar con nosotros, con las doctoras o también con el equipo de psicología que hemos puesto en marcha, como decía, a lo largo de este último año. ¿Qué otros síntomas pueden asociarse? Pues muchas veces desde el punto de vista físico también puedes ver o observar síntomas desde el punto de vista o molestias gastrointestinales. Pero luego existen otro tipo de síntomas. Antes decíamos también que otra de las características del burnout era eh, no solamente la fatiga emocional, sino también la despersonalización que se manifestaba por esa irritabilidad del paciente, esa irritabilidad o ese cinismo del paciente hacia el contrario, hacia la persona que tenemos enfrente. ¿Y cómo puede manifestarse? Pues como decía, con irritabilidad, con cinismo, también muchas veces a largo plazo puede desembocar en cuadros de ansiedad, incluso depresión, o incluso muchas veces el paciente bueno, pues tiene también un sentimiento de frustración. Y por otro lado, los síntomas conductuales. Podemos observar síntomas conductuales que van sobre todo relacionados como los que veis ahí, por ejemplo, como decía, la sensación de hostilidad, la sensación de pesimismo, de hostilidad, de apatía, de absentismo laboral. El paciente muchas veces rechaza las relaciones interpersonales, es decir, evita esa relación interpersonal y al final, entonces muchas veces es importante saber que en ese punto hay que ponernos bueno, en contacto con un profesional para que nos ayude. Ahora mismo, bueno, voy a dar paso a Laia, pero antes de nada quiero bueno, pues comentar unos aspectos desde el punto de vista médico. Cuando hablamos de abordar el síndrome del burnout, muchas veces hay que tener en cuenta un aspecto previo. Muchas veces los que ya me conocéis siempre hablo de mis pilares o de nuestros pilares, no son mis pilares, pero sí creo que es mucho más importante de lo que muchas veces, de la importancia que muchas veces le damos, que son los pilares para realizar una prevención y para evitar el desarrollo de numerosas patologías y entre ellas, entonces, para gestionar de forma correcta el estrés, es importante desarrollar hábitos de vida saludables. Y dentro de esos hábitos de vida saludables incluimos la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y el descanso nocturno. Y evidentemente una adecuada gestión de estrés. A partir de ahora os dejo con Laia Costa, que es nuestra psicóloga de Teladoc. Como decía, muchos ya la habéis conocido a través de la charla que tuvimos de gestión de estrés y nos va a dar las pautas para saber cómo abordar el síndrome del burnout. Laia, todo tuyo y encantada de tenerte aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, María. Pues bueno, hola, buenos días a todos. Soy Laia, ya me conocéis, y vamos a intentar dar algunos tips, algunas, pues esto, ¿no? Recomendaciones, orientaciones sobre cómo podemos abordar y prevenir este síndrome que ha explicado también María en qué consiste, ¿no? Pues si os parece, empezamos por ahí. Si quieres pasar, María, gracias. Vamos a hablar entonces a tres niveles. Vamos a hacer un trabajo para prevenir el burnout a nivel de pensamientos. Vamos a hablar un poco de cuál es nuestro diálogo interno. Vamos a hacer un trabajo también a nivel de emociones, ¿sí? Aprender un poco a cómo regular esas emociones que se nos disparan en contexto laboral. Y por último, también vamos a entrar a nivel de acciones, de nuestra conducta en el trabajo y por ello hablaremos un poco de nuestro rol laboral y las disfunciones que pueden aparecer ahí. Entonces, empezamos por el primer nivel. Eso es, pasamos a nivel del diálogo interno. ¿A qué nos referimos con diálogo interno? Pues nos referimos a ese conjunto de pensamientos, de conversaciones que tenemos con nosotros mismos y que influyen mucho en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. En el contexto laboral, pues nos veremos, ¿no? A nosotros mismos en situaciones críticas de estrés, de cambios en el trabajo y demás, situaciones adversas, y nos veremos ahí en situaciones, ¿no? Con esa voz interior que me voy hablando a mí misma. Y es interesante, un poco el objetivo de esta charla también es ver un poco el tomar conciencia y observar cuál es mi diálogo interno, ¿no? Cómo se activa, de qué manera. Entonces, en psicología humanista diferenciamos como tres diferentes diálogos internos, le llamamos estados del yo, que a veces pueden convivir, ¿no? Que habrá momentos que se activa más uno y habrá momentos que se activará más otro. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste en cada uno de ellos. El primero sería el estado del yo padre. El estado del yo padre hace referencia a esa voz interior que se nos activa y que nos viene un poco de cuando éramos niños, ¿no? Por parte de nuestras figuras de autoridad, nuestros padres, nuestros profesores, y hace referencia un poco a esa voz que se nos activa en forma de lo que es lo correcto, ¿no? Como buen trabajador, qué es lo correcto, qué es lo moral, qué es lo ético, ¿no? Qué es lo que toca hacer en cada momento. Le llamamos la voz de la autoexigencia, ¿sí? Que se nos dispara. Esto sería el estado del yo padre. Luego tendremos otros momentos que quizá nos vemos más representados, ¿no? Que quien pilota, quien dirige nuestra mente en esa situación será el yo niño.
El estado del yo niño, este diálogo que tenemos con nosotros mismos, está más influenciado por ese niño, ¿no?, que todos tuvimos en su día, y que se nos disparan lenguajes más enfocados en mis deseos, mis impulsos, ¿no? Toda la parte más de las emociones intensas, ¿verdad? Y en el contexto laboral quizá lo podamos ver con frases, ¿no?, que nos decimos a nosotros mismos del tipo, pues esto no me gusta nada, ¿no? No me gusta cómo se están haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Cómo lo están llevando. Sí, me quedo ahí en este tipo de discurso. Y por último, que sería el que sería bueno, ¿no?, de intentar fomentar, sería el estado del yo padre, perdón, del yo adulto. El yo adulto integra un poco los dos anteriores, integra por un lado lo que toca hacer, ¿no?, lo correcto, pues como trabajador en este caso, junto con también escuchando la parte del yo niño, ¿no?, de cuáles son mis necesidades, ¿no?, qué necesito yo también. Y el tipo de discurso interior, ¿no?, que se nos activa es un discurso más enfocado a describir la situación que tenemos, ¿no? Es un lenguaje como más realista, ¿no?, con la situación que hay. Entonces, el diálogo interno de una persona frente a una situación de estrés laboral, pues influirá mucho en el posible desarrollo o no del síndrome del burnout. Y esto puede dar lugar tanto por un exceso, ¿no?, de activación del estado del yo padre, es decir, un exceso, ¿no?, como decía María, de esa tendencia al autoperfeccionismo, ¿no?, la autoexigencia, ¿no?, el toque lo que toque hacer en el trabajo, ¿no? Tengo que rendir, tengo que hacer frente a esa situación. Un exceso, ¿no?, de este estado me puede llevar a una situación de desgaste, ¿no?, en la que estoy completamente desconectada de cómo estoy yo y qué necesito. Y también en el polo opuesto, ¿no? Si lo que, por lo contrario, se me activa de una forma, pues esto, ¿no?, prolongada en el tiempo, de una forma mayoritaria, el yo niño, ¿no?, el que me quedo enganchada un poco en ese lenguaje, ¿no?, de esto no me gusta, esto no me gusta, pero es la realidad que tengo en mi día a día, en que me encuentro a diario, ¿no?, en el trabajo, también me puede llevar a una situación de insatisfacción laboral, de desgaste, ¿no?, de un posible burnout. Con lo cual, un poco el objetivo que os proponemos, el ejercicio, pasamos si quieres, María, el ejercicio que os proponemos sería reconocer en alguna situación en estas últimas semanas o meses que habíais, ¿no?, tenido de estrés laboral, cuál era el estado del yo que estaba un poco dirigiendo vuestro pensamiento, ¿no? Y para ello sería pues identificar una situación que hayáis vivido, que os haya generado estrés y qué pensabais en esa situación, ¿no? Nos vamos a poner el foco en cuáles eran los pensamientos que se me activaban. Quizá ibais a ver, podréis distinguir, ¿no?, estos diferentes estados que hemos explicado y finalmente quizá cómo pude resolver esa situación, cómo pude abordar la situación que me provocaba estrés desde una posición posiblemente más desde el yo adulto, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo, pues por ejemplo, el yo padre, esa voz interior quizá me diría, pues es que si no está perfecto no vale nada mi proyecto, si quieres algo debes esforzarte más, ¿no? Necesitan tu ayuda, ¿no?, tus compañeros, tus superiores, sin ti esto no va a salir, ¿no? Esa voz de la exigencia que a veces no nos permite tomar acción y protegernos, ¿no?, del posible desgaste. Por otro lado, quizá nos podemos observar, ¿no?, pues con este estado del yo niño que decíamos, ¿no?, el no quiero seguir haciendo estas tareas, no me gusta nada cómo se están montando estos proyectos, ¿no? Quizá nos veamos mucho en eso y quizá finalmente conseguimos resolverlo de una forma más o menos, ¿no?, adecuada desde el yo adulto, ¿no?, desde esa reacción del yo adulto, que es intentar, ¿no?, bueno, vamos a poner la parte realista, ¿no?, que tenemos y juntar, ¿no?, un poco los dos estados anteriores para ver cómo resolver la situación, ¿no?, de qué datos dispongo para hacer frente a las demandas que se me están exigiendo, ¿no?, qué probabilidad existe de que pase esto o lo otro, cuál es la mejor opción, ¿no?, con los recursos de los que dispongo, ¿no? Y entonces, bueno, lo dicho, si conseguimos mantener activo el yo adulto en nuestro diálogo interno laboral, podremos prevenir y afrontar mejor el burnout. Hemos hablado de pensamientos, pasamos ahora a nivel de nuestras emociones. Pues como sabemos, hay varios momentos, ¿no?, en nuestro trabajo, igual que en nuestra vida personal, pues que tenemos pensamientos de todo tipo, ¿verdad? Que tenemos una sobreactivación de emociones y que a veces nos desborda y no sabemos bien cómo manejar. Y lo que vemos es esto, ¿no?, que gran parte de los problemas laborales surgen por estos fallos en la regulación de las emociones, es decir, por la falta, por la dificultad que experimentamos a la hora de manejar de forma adecuada nuestras emociones. Em, ¿Qué significa esto de la regulación emocional, no? Queremos dejar muy claro que cuando hablamos de regulación emocional no significa, porque a veces nos encontramos en consulta, ostras, últimamente me noto como, pues esto, que salto la mínima, ¿no?, que frecuentemente me enfado, ¿no?, que hay situaciones que me disgustan en el trabajo y la consulta que nos hacen a veces nuestros
pacientes, usuarios, es cómo hago para no sentir enfado, ¿no? Por ejemplo, y no va por ahí. La regulación emocional no es intentar suprimir la emoción, sino una vez la detecto, ¿no? Y la observo que está ahí, ¿qué hago con ella, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a regularla y manejarla, ¿vale? Un poco es transformar en vez de no quiero estar enfadada, sería mejor decir quiero aprender a enfadarme bien, ¿no? De una forma más saludable. Vamos a explicar ahora un poco en qué consiste la regulación emocional, pero básicamente se basa en entender el mensaje de la emoción y utilizarlo para guiar una acción que sea más constructiva. Una persona que sabe regularse emocionalmente estará más protegida frente al síndrome del burnout. Del mismo modo que una persona que sufre burnout puede utilizar también la regulación emocional para enfocar de otra forma el problema, para sentir distinto y para actuar distinto. Pasamos a la siguiente diapositiva y en ella os explicamos ya un poco qué consiste paso a paso un poco esto de la regulación emocional. Pues bien, la primera parte sería detectar, ¿no? Detectar que tengo algún tipo de malestar emocional, ¿eh? Lo digo con estas palabras, no hace falta ni siquiera identificar qué tipo de emoción estoy sintiendo, ¿eh? Pero sí que noto que hay un malestar en mí, ¿no? Algo me pasa. Y el primer paso sería poder situar, localizar en el cuerpo ese malestar, ¿sí? Esa emoción. Quizá lo note más en el estómago, ¿no? Quizá tengo ahí un cierto malestar, quizás sea en la mandíbula, ¿no? Situaciones de malestar, se me tensa la mandíbula o las cervicales o me da dolor de cabeza, ¿no? ¿En qué lugar, ¿no? Localizo ese malestar? Y una vez hemos identificado eso, pasamos la diapositiva. El segundo paso sería poner nombre a la emoción. ¿Sí? Eso que estoy sintiendo es desasosiego, es irritabilidad, es enfado, es más bien tristeza, ¿no? Poner nombre exactamente qué es lo que estoy sintiendo. Y con esta actitud vamos a observar a la emoción, ¿sí? Sin juzgarla, ¿no? Le voy a poner nombre y el siguiente paso será voy a escuchar la emoción. ¿Sí? Voy a ver qué mensaje me trae, ¿no? Qué función tiene esta emoción y voy a intentar conectarla con la razón, ¿sí? ¿De dónde me viene? Por ejemplo, ¿no? Siento que últimamente he detectado que estoy enfadada, ¿no? Y he detectado incluso pues, que el enfado se me pone, pues no sé, en el estómago, por ejemplo, ¿no? Como intentar integrar y reflexionar de una forma desde la observación y no desde el juicio a la emoción, sería, pues, por ejemplo, me doy cuenta que últimamente es cierto que me están sobrecargando de carga de trabajo en mi empresa, ¿no? Por ejemplo, sí, pues poder tener una actitud reflexiva y observadora de esa emoción. No decir no quiero sentir eso, sino vamos a ver un poco qué me trae esa emoción, ¿no? Con el objetivo de darle un nuevo significado a esa emoción y guiar una nueva conducta más constructiva, ¿no? Pues quizás sea el momento de pararme a pensar qué necesito y quizás sea el momento de sentarme a hablar de una forma tranquila, ¿no? Y asertiva con mi superior y ver cómo podemos redistribuir el trabajo, ¿no? Porque no llego a todo, ¿no? O quizá lo que detecto es que me noto enfadada porque últimamente quizá no se me está contactando, ¿no? De una forma recurrente fuera del trabajo y quizá estoy dando la imagen de que estoy siempre disponible, ¿no? Para que el trabajo salga bien, estoy siempre disponible para todo, ¿no? Pues quizás llegue el momento a ver qué tipo de límites puedo empezar yo misma a aplicar, ¿no? Quizá a partir de ahora pues, no voy a responder a partir de cierta hora o quizá en el fin de semana, pues ¿no? Voy a ver un poco qué tipo de acción más adaptativa puedo tomar, ¿no? Y esto me va a proteger, ¿no? Frente al desgaste emocional, frente al burnout. Vale, por tanto, el ejercicio que os proponemos es esto, ¿eh? A partir de una situación de estas que hayáis vivido, pues hacer este trabajo de regulación emocional, desde localizar en el cuerpo, poner nombres, ¿sí? Integrar emoción y razón y qué nueva conducta constructiva, ¿no? Puedo llevar a cabo. Pasamos a la siguiente diapo, que os damos aquí otra herramienta, que sería la herramienta del título aquí del ejercicio 3 estaría erróneo, ¿eh? No es situar de nuevo las emociones del cuerpo, ya lo hemos hecho, sino que sería el utilizar un diario, ¿vale? Que lo que os proponemos es utilizar un diario de mis emociones, un espacio donde yo puedo sentarme y un poco ventilar mis emociones, lo que hemos dicho, ¿eh? Escucharlas, un poco aprender a dar sentido a esa vivencia emocional, integrar razón y emoción y guiar una nueva conducta, ¿no? O sea que sería recomendable también tener ese espacio donde hacer este tipo de reflexiones. Vale, hemos hablado de pensamientos, de emociones, pasamos ahora a nivel de conducta, de acciones. Y para ello vamos a hablar del rol en nuestra empresa. ¿Cómo se define nuestro rol laboral? Pues bien, tenemos aquí
dos tipos de expectativas, ¿no? Por un lado están las expectativas que tiene la empresa, ¿no? Respecto a nuestra labor, que esto pasa por desde nuestros compañeros, qué es lo que esperan de nosotros, nuestro superior directo, quizá el superior de mi superior, ¿sí? Un conjunto de expectativas externas a nosotras, junto con las expectativas que yo tengo sobre mí misma, ¿no? Qué es lo que yo considero que debo hacer, qué tipo de funciones, ¿no? Quiero asumir, ¿vale? La suma de las expectativas internas y externas es lo que nos da un poco el rol laboral. Pero, ¿no? Cuando no encaja, ¿no? Y eso, bueno, pues a veces es bueno, ¿no? Pararnos a reflexionar si nos ocurre, cuando no encaja lo que queremos o estamos dispuestos a ofrecer en el ámbito laboral con lo que se espera de nosotros, se producen lo que llamamos disfunciones en el rol. Disfunciones en el rol, hemos puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en forma de conflicto de rol, cuando recibimos mensajes que son contradictorios acerca de qué se espera que hagamos por parte de la empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay un conflicto de rol dentro del mismo emisor, ¿no? Es decir, que mi superior directo, pues quizá, ¿no? Hay días que me pide, ¿no? Focalizarme o priorizar ciertas actitudes o ciertas labores y hay otro día que quizá le da más prioridad a otro tema, ¿no? Y eso un poco pues, puede generar conflicto. O quizás sea un conflicto de rol entre emisores, ¿no? Quizá mi superior directo me da un tipo de instrucción y el superior de mi superior quizá me esté dando otro totalmente contradictorio, ¿no? Esto me puede llevar a un desgaste, ¿no? En mi día a día, cuando esto, repetimos, se prolonga en el tiempo, ¿no? Si aquí es clave el tema de que se cronifica, ¿no? Otro tipo de disfunción en nuestro rol es el tema de la ambigüedad del rol, que es cuando va pasando un poco el tiempo y esto, ¿no? Vamos como cambiando nuestras funciones en nuestro trabajo y no queda muy claro, muy definido en qué consiste nuestra labor exactamente, ¿no? Hasta dónde llegan mis funciones, ¿no? Queda un poco todo ambiguo, ¿no? No sé muy bien qué es lo que se espera de mí. Otro tipo de disfunción del rol sería por sobrecarga, ¿sí? La sobrecarga del rol que hemos hablado un poquito antes, que son esas situaciones en que la demanda es superior pues, al tiempo del que yo dispongo, de los recursos, ¿no? De los que tengo o incluso mi formación, ¿no? Quizá pues, me están sobrecargando. Y por último, también sería una disfunción por un rol empobrecido, ¿no? Un poco al revés, ¿no? Que son esas situaciones en que quizá no hay demanda, ¿no? No se espera tanto de nosotros o quizá las labores que se nos están asignando pues son muy rutinarias, ¿no? Carecen de interés. Esto también puede llevarme a una situación de me voy quemando, ¿no? Me voy desgastando porque el tipo de trabajo que se me asigna es muy empobrecido, ¿no? Pierdo la satisfacción laboral y el sentido de logro, ¿no? Como profesional. Por tanto, un poco el resumen es esto, el no tener claro el rol laboral y desconocer qué es lo que se espera de nuestro comportamiento en el trabajo provoca desgaste psicológico y aumenta el riesgo de padecer un síndrome de burnout. Incluso decir que las personas buscamos desempeñar roles que sean congruentes también con nuestras creencias y con nuestros valores. Cuando no se consigue, pueden surgir también conflictos personales, situaciones que son vividas con gran tensión. Cuando hablamos de conflictos de rol, hemos hablado de conflicto entre diferentes emisores de rol o del mismo emisor de rol, pero también se puede dar por este tema de los valores, ¿no? Que quizá se me cree un conflicto entre mi rol, ¿no? Mi vida personal con mi vida laboral, ¿no? Que se hace un poco como incompatible, ¿vale? Serían todos estos temas que sería bueno reflexionar. Pasamos pues a la siguiente diapo, gracias. Y el ejercicio un poco más práctico que os proponemos es el de clarificar nuestro rol, ¿vale? Para ello proponemos que os pongáis en un círculo en medio, ¿no? Con vuestro nombre, vamos a reflexionar cuáles son mis propias expectativas acerca de mi rol laboral, ¿sí? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo considero que debo hacer con mi trabajo? ¿Qué quiero ofrecer con mi trabajo? Y alrededor pondríamos este conjunto de círculos que serían los diferentes emisores de rol, ¿no? Las diferentes personas en el entorno laboral que tienen más expectativas acerca de mi trabajo, ¿no? Pues compañeros, ¿no? Quien sea. Iríamos situando en cada circulito cada persona y qué expectativas tiene sobre mi trabajo. Pasamos a la siguiente. Una vez hemos hecho este ejercicio, podemos entrar un poco a analizar. Una vez hemos detectado de ese circulito cuáles son esas personas que quizá generen incomodidad, ¿no? Las expectativas quizá, ¿no? Se cree por ahí una sobrecarga de trabajo, quizás se crea un conflicto que hemos mencionado antes, una ambigüedad, pues paramos a analizar, ¿no? Aquí hemos puesto el ejemplo, si miramos, por ejemplo, el emisor sea Raúl Sánchez, ¿no? La expectativa que tiene él sería pues que yo tenga un gran compromiso con la empresa. Y detecto una disfunción de rol, ¿no? En forma de sobrecarga del rol, y es que me está pidiendo favores personales que considero que no entran dentro de mis obligaciones laborales, ¿no?
Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es diseñar un plan, ¿no? para clarificar el rol una vez detectado, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, hablar con Raúl para clarificar qué tiene que ver lo que me está pidiendo con mi desempeño como profesional y para los objetivos de la empresa. Y si vemos que es un valor que es aparte, que no tiene mucho que ver, pues recompensarlo, ¿no? También aparte, ¿no? Fuera de mis funciones. A modo de ejemplo, ¿no? Un poco para que reflexionéis. Vale, pasamos a la siguiente. Hasta aquí hemos hablado ya de los 3 niveles que os decía al principio: acciones, emociones y la conducta en el trabajo. Y ahora nos parecía también interesante hablar del tema de la resiliencia, ¿no? Que seguro que conocéis. La resiliencia es la capacidad para hacer frente, para adaptarnos a situaciones adversas, tanto en lo personal como en este caso en lo profesional. Pasamos, si quieres, a la siguiente diapositiva y un poco lo que vamos a explicar en este apartado es cómo puede ayudarnos una actitud, un enfoque resiliente en el trabajo y, por otro lado, cómo podemos potenciar la resiliencia, ¿vale? Porque adelantamos que es una capacidad, incluso estamos llamándolo una competencia profesional que nos protege frente al burnout y que se puede entrenar además, ¿no? Que es la buena noticia. Entonces, para potenciar la resiliencia vamos a entrar en estos 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver cuál es nuestro compromiso con nuestro autocuidado, ¿sí? Para evitar este agotamiento emocional, ¿vale? Es de gran importancia, ¿no? Trabajar, fomentar el autocuidado en las diferentes áreas de mi vida. En segundo lugar, vamos a potenciarlo a través de una actitud amable y autocompasiva con nosotros mismos, valorando nuestros propios logros. Y en tercer lugar, entraremos a explorar un poco cuáles son mis fortalezas, mis recursos para hacer frente a los desafíos que nos puedan suceder en mi entorno de trabajo. Pasamos a la siguiente. Para definir un poquito más qué es la resiliencia, pues podemos definirlo como esa capacidad para rebotar de las experiencias emocionales negativas y adoptar soluciones flexibles a las demandas cambiantes del entorno estresante. También podemos definirlo como la capacidad de salir fortalecidos, reforzados ante situaciones que son difíciles o adversas. Y este proceso implica creatividad, implica generar una transformación en la persona. Como os decía, la buena noticia es que esta capacidad de la resiliencia, de la adaptación a la adversidad, es una capacidad que se puede entrenar, ¿vale? Y para ello, pues disponemos de una capacidad que tiene nuestro cerebro que se llama la neuroplasticidad, ¿no? Que es esa capacidad que tienen nuestras neuronas de generar nuevas conexiones neuronales y con ello adaptarnos y cambiar la respuesta a la experiencia un poco que nos toca vivir, ¿no? Por tanto, como hemos dicho, permite que la resiliencia pueda ser aprendida, ¿no? La neuroplasticidad nos permite que pueda ser aprendida, desarrollada y fortalecida por cualquier persona a través de distintas prácticas y hábitos. Pasamos a la siguiente. Vale, ¿cómo podemos o cómo puede ayudarnos esta actitud resiliente? Pues bien, se ha demostrado que una mayor resiliencia contribuye a niveles más bajos de burnout, de estrés, de agotamiento emocional, despersonalización. También se asocia a un incremento de la satisfacción personal y al fortalecimiento de los sentimientos de logro profesional. ¿Y qué es lo que hacen las personas con esta competencia, ¿no? de la resiliencia? Pues bien, son personas que intentan encontrar el sentido de propósito y de significado de su trabajo. Son personas que intentan proteger el tiempo fuera del trabajo, ¿vale? Para sus seres queridos, para sus hobbies, ¿sí? Para sus quehaceres. Son personas que se focalizan en aquello más importante en la vida, que tratan de adoptar una perspectiva positiva ante lo que les ocurre, que respetan su tiempo de descanso. Son personas que participan en actividades recreativas, hobbies, ejercicio. Son personas que se comunican con su familia, con sus personas de confianza y que expresan cómo se sienten, ¿no? En lugar de intentarnos sentir, ¿no? Pues expresamos y compartimos. Que desarrollan una perspectiva personal, ¿no? Acerca de aquellos aspectos más complejos en su trabajo. Que intentan incorporar una filosofía de vida con equilibrio, ¿no? Entre lo personal y lo profesional. Que se proyectan a futuro, que comunican, ¿no? Y que adoptan una actitud resolutiva ante los problemas o estresores del trabajo, pues compartiéndolo con sus compañeros o con responsables de trabajo, ¿no? Que nutren su vida espiritual, ¿sí? Que buscan contribuir y aportar más allá de sus funciones sin llegar a la sobreimplicación, que realizan introspección y que cuidan su salud mental y su estrés. Pasamos a la siguiente. Para explicar ya el primer punto, que sería nuestro compromiso, ¿no? Para potenciar la resiliencia, hemos dicho el primer punto sería el autocuidado. ¿Sí? El ejercicio un poco práctico que os proponemos es este, ¿no? Es primero observar cuál es mi nivel de compromiso con mi propio autocuidado a día de hoy
y hacia dónde, ¿no? En qué áreas de vida, ¿no? Tengo yo autocuidado. Aquí hemos puesto este círculo en diferentes áreas de mi vida. Pues, ¿cuál es mi autocuidado en lo físico, ¿no? Pues quizá por mucho trabajo, por muy sobrecargado que vaya sí, de trabajo, pues intento siempre pues, procurar el tiempo de descanso, ¿no? Las horas de dormir o comer bien o salir un par de veces a la semana a hacer algo de ejercicio físico, ¿no? Quizá con esto ya estoy comprometido, quizá quiero añadir algo más para cuidar mi físico. En lo psicológico lo mismo, ¿no? Quizá pues un día a la semana pues me gusta tomarme un tiempo para mí, ¿no? Simplemente unos minutos de reflexión, ¿no? Ver un poco cuál es mi compromiso. En lo emocional lo mismo, quizá, bueno, o me planteo, ¿no? Nuevos compromisos para potenciar esa capacidad de resiliencia, ¿no? Pues con un diario emocional que quizá me pueda venir bien. En lo profesional también es importante. ¿Cuál es mi autocuidado en lo profesional, ¿no? Quizás intento proteger mis momentos de pausa, mis momentos de descanso, ¿no? En el desayuno o en los fines de semana, ¿no? Si intento pues no entrar a ver correos, lo que decíamos antes de restringir, ¿no? Las llamadas. Bien, un poco ver, hacer la reflexión, ¿no? De cuál es mi compromiso con el autocuidado en las diferentes áreas y de qué forma pues me ayudan eso, ¿no? A dar sentido a mi propósito en mi día a día y de qué otras formas a lo mejor me gustaría comprometerme un poquito más, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente diapositiva, que sería a través de la exploración de los propios recursos, ¿no? De las propias fortalezas. Aquí el ejercicio que os proponemos es observarnos en el pasado, en alguna situación de estrés que hayamos vivido, más que de estrés, de adversidad, ¿no? Alguna situación complicada, que me ayudó, ¿no? A superar esa situación, ¿no? Ahí nos vemos cuando salimos, una vez hemos salido de esa situación y nos hemos fortalecido quizás, ¿qué me ayudó, ¿no? A hacer frente a esa situación? Em, Conectar entonces con esos recursos, con esas fortalezas, con mis logros, con mis habilidades, ¿no? Em, Vale, y aquí también entramos en el tema del diálogo, que ahora me estaba adelantando un poquito en la siguiente diapositiva. Entramos en el tema del diálogo interno. Es interesante también hacer la reflexión, ¿no? De cuál era el diálogo, esos pensamientos que me acompañaban en esa situación, ¿no? E intentar ver de qué forma puedo yo trabajar un diálogo pues, más amable conmigo misma, más autocompasivo, ¿no? Y para ello sí que puedo introducir en mi día a día hábitos saludables, ¿no? En esta dirección, ¿no? Para fomentarlo del tipo, pues el final de mi jornada, pues quizá en vez de ir en piloto automático y a pensar, ¿no? Para el día siguiente todo lo que me viene encima, ¿no? Sino, bueno, darme unos minutos para reflexionar acerca de los logros. Quizá no todo ha salido como yo deseaba o yo quería, pero sí me reconozco, ¿no? Mis momentos de, pues esto, ¿no? Me siento agradecido por ese momento, siento, ¿no? Que me he esforzado, aunque al final no ha salido, pero me he esforzado, ¿no? En hacer X función, ¿vale? Un poquito esto. Y aquí a veces el diario también nos puede ayudar, ¿no? En trabajar este diálogo más amable. Vale, y pasamos a la siguiente. Vale, que esta sí que sería ya conectar, creo que los títulos estaban al revés, que sería conectar, pues esto, ¿no? Con las fortalezas. Si miramos atrás, en alguna situación de adversidad, un poco qué me ayudó, ¿no? A hacer frente a esa situación y a veces a través de los valores, ¿no? Podemos, quizá, pues por poner un ejemplo, ¿no? Que pasé una situación adversa en el trabajo y quizá fue el valor de la paciencia el que me ayudó, ¿no? Un poco a soportar esa situación difícil o quizá fue el humor, ¿no? El valor del humor el que bueno, me produjo, ¿no? El poder salir adelante. Bueno, ¿no? Hacer un poco esta reflexión. Y pasamos a la siguiente. Vale, que sería un poquito, si quieres esta me la paso, que es un poquito lo que hemos explicado ya, las fuentes de la fortaleza. Y para terminar, terminamos con estos tips un poco más generales sobre cómo prevenir el burnout. El número uno, que quizás sea el que más conozcamos todos, que es el de evitar la multitarea, ¿no? Que sabemos que nuestro cerebro está preparado, ¿no? Para atender varios estímulos o varias tareas a la vez, pero, ¿no? Ojo en excedernos en ello, ¿no? Que esto pues, provoca un desgaste, ¿no? Intentar evitar la multitarea, intentar, ¿no? Pues esto, fomentar, ¿no? Las pausas en el trabajo, tanto dentro como fuera, ¿no? De mi jornada, traer la mente al momento presente, lo que decíamos antes, ¿no? Antes de continuar en piloto automático, ¿no? ¿Cuál es la siguiente tarea? Paro, ¿no? Freno, cómo estoy, cómo me siento, cómo ha ido, ¿no? Distinguir entre urgente e importante, pedir ayuda, ¿no? La importancia de pedir ayuda, ¿no? Y aprender a delegar. Cuidar, ¿no? En lo físico, ¿no? Hemos hablado de autocuidado físico, cuidar de nuestro cuerpo, buscar motivación en el trabajo y rodearnos también de gente positiva. Y hasta aquí mi parte de cómo abordar y prevenir el burnout. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ambas, que ha sido súper interesante, un poco estresante. Hemos arrancado ahí con nuestros problemas, pero ya los hemos superado y estamos, eh, hemos conseguido terminar nuestro objetivo, que era, pues bueno, compartir con vosotros este rato. Tenéis abierto el chat por si queréis pasarnos algunas preguntas a las que podamos contestar y estaremos encantados de contestaros en directo ahora mismo en este ratillo que nos queda, que habéis apretado un montón la presentación, lo habéis hecho súper rápido, que no ha sido nada fácil. Pero bueno, así por hacer un poquito de recopilación, bueno, recordaros que enviaremos la grabación y un documento para que lo tengáis todos y poder repasar todos estos tips que nos ha dado Laia y todo lo que nos ha comentado María, pues si queréis profundizar sobre cada uno de ellos y empezar pues a poner en práctica esos consejos o esos pues cuadernos de trabajo, ¿no? O empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque qué importante es el autoconocerse y el autocuidarse. O sea, es todo tan sencillo. Lo que pasa es que lo complicamos entre todos mucho nuestro día a día. Pues es verdad que tenemos mil frentes y es mucho más difícil, ¿no? Es muy fácil hablarlo, pero es muy difícil, como decía Laia, el pararse, escucharse, interpretarte. ¿Y qué quiero decirme a mí misma? Qué importante es saber qué aconsejarme, porque estamos preparados, Laia, para saber dar consejos a los demás y decir, pues yo haría esto, pues fíjate, pues mis experiencias han sido estas, pero yo a mí mismo, ¿cómo me puedo aconsejar? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues yo solo veo lo más complicado, porque además somos lo peor con nosotros mismos, nos castigamos mucho, ¿verdad, Laia? Totalmente, totalmente, ¿no? La parte de trabajar el diálogo interno amable para mí es uno de los pilares básicos, ¿no? Para prevenir. Sí, yo quizá al final es como el tema del ejercicio físico, ¿no? Todo requiere entrenamiento, ¿no? Al final, si llevo Ujú. 30 años, ¿no? Lo que sea, ¿no? Hablándome de una forma como más negativa, más dañina conmigo misma, no puedo pretender, ¿no? Esto cambiarlo con 4 tips o con una charla, no, no va de eso, pero sí que me tengo que empezar a tomar conciencia de ello y quizá, pues una buena herramienta sea el diario, ¿no? Donde Ujú. quizá el pensamiento automático inicial que tengo sea uno, ¿no? Ostras, pues mi jefe, pues no sé, hoy me ha rechazado X proyecto en el trabajo, ¿no? Y lo había preparado muy bien, ¿no? Y yo he Sí. invertido tiempo en eso y finalmente no ha salido, ¿no? Lo ha rechazado. ¿Cómo yo interpreto esa situación, no? Si yo me digo en ese momento, pues ostras, es que siempre rechaza, ¿no? Todas mis propuestas, o es que, ¿no? Nunca me valora, ¿no? Este tipo de frases, ¿no? Como muy generalizales, ¿no? Como muy categóricas, pues bueno, esto nos daña mucho, ¿no? En vez de esto, quizá puedo en mi diario tomar nota de esto y decir, ostras, pues quizá cómo puedo transformar ese pensamiento en otro que sea más amable, ¿no? Más compasivo conmigo mismo, ¿no? Y Exactamente, un sí, sí, apunte, si me permitís, por que me parece supuesto. algo muy importante que ha dicho Laia, y es que mi objetivo no es de hoy para mañana, sino que mi objetivo es cuando lo logre. Es decir, hay gente que requiere pues, un día, hay gente que dos, hay gente que tres, hay un mes, un año. Yo siempre, desde el punto de vista del doctor Dina, y siempre os comento bueno, pues la misma anécdota. Cuando planteamos la adquisición de unos hábitos de vida saludable, igual que lo que está planteando ahora mismo Laia, yo siempre digo que mi objetivo no es perder peso, sino que el fomentar un hábito de vida saludable previene la aparición de numerosas patologías. Entre ellas hoy ayuda a evitar el desarrollo de, bueno, o favorece o ayuda a prevenir o a gestionar de forma correcta el estrés y a largo plazo evitar el burnout, ¿no? Entonces, no debemos plantearnos o no debe generarnos ansiedad o angustia el hecho de no lograrlo de un día para otro, sino todo lo contrario. Esto es una carrera de fondo que tenemos que lograr. Y como decía Laia, hacer un diario bueno, pues como estaba comentando, un diario no significa que mis hábitos vayan a cambiar de hoy y que mañana vaya a conseguir una modificación de esos hábitos, sino que al final lo importante es generar unos hábitos, establecer, identificar dónde, bueno, pues dónde tengo aquellas cosas que puedo mejorar y plantearme un plan a largo plazo y Ujú, conseguir ese plan. Que ese plan, pues a lo mejor sea incluso a, pues a un año visto, ¿no? ujú. Sí. Y María, dentro de las empresas también esa parte de salud laboral es importante lo que comentaba Laia, ¿no? De las disfunciones en los roles. Saber muy bien desde los gestores de equipos, alinear equipos, tener claras las funciones. Cuéntanos un poco también cómo afecta esto pues, en nuestro día a día en Eso es. las Es empresas. fundamental lo que comentaba Laia. Hemos hablado de un enfoque individual, pero también es muy importante el papel que desarrollan las organizaciones y las empresas. ¿Por qué? Porque son ellas las que tienen también cierto papel en todo esto y es desarrollar iniciativas que fomenten desde el punto de vista individual todas las iniciativas que ha dicho Laia. Es decir, una empresa debe fomentar o debe ayudar al empleado a que pues,
por una parte, a generar el trabajo en equipo que decíamos antes tan importante, pero también al desarrollo individual del empleado, ¿no? Pues esa Ujú. frustración que muchas veces genera el estar en un puesto de trabajo que, bueno, pues que puedes entender que, oye, ¿dónde he llegado? Este es mi límite, pues lo que ha comentado, todo lo que ha planteado Laia a lo largo de toda la webinar. Pues ayudar también a dirigir, entonces, o a encaminar a ese empleado pues, a llegar a conseguir ese reto personal, ¿no? Lo que decía Laia, no solamente hablar con mi superior y plantearle un problema, sino también intentar a encontrar una solución a ese empleado. Y por eso la organización y las empresas desarrollan un papel también fundamental. Exactamente, sobre todo de comunicación. Tenemos que hablar Exacto. mucho entre compañeros, con los jefes, o sea, porque al final el poner de manifiesto nuestras situaciones que nos resultan incómodas en el día a día forma parte de este burnout. Entonces, pues no hay que dejar que se enquisten y que formen parte y dar esa tolerancia a ese estrés. No es necesario, hay que hablar, compartir y bueno, pues intentar solucionar, ¿no? Entre todos y poner en común esos objetivos que al final tenemos en nuestro día a día. ¿Cómo podemos diagnosticarnos? O sea, yo me siento así un poco preocupada y ¿dónde acudo? ¿A un psicólogo? ¿A un médico? ¿Cómo lo veis cada una de vosotras dos? Yo creo que lo importante es acudir a un profesional sanitario, ¿no? Alguien, Al final es, pedir es, es ayuda. levantar la mano y decir, no, algo me pasa. Yo creo que es lo más importante. A partir de ahí se va a dirigir, ¿no? Hacia dónde, cómo abordar el tema, ¿no? Pero Eso es en función de las necesidades, porque cada paciente es un caso. Es decir, hay personas que probablemente a lo mejor requieran un tratamiento, una ayuda psicológica, y a lo mejor hay personas que van a requerir las dos, ambas, tanto la ayuda psicológica como la ayuda médica. Por eso siempre, como dice Laia, hay que saber levantar la mano, decir, o sea, lo más importante es identificarlo y pedir ayuda. Y a partir de ahí ya poco a poco ir redirigiendo cada caso en función de las necesidades que tenga. Ujú. María, en Doctor Cigna podemos entrar y pediros ayuda. Sí, claro que sí. Como bien decía anteriormente, este año hemos puesto en marcha, bueno, Doctor Cigna, sabéis todos que nació inicialmente como una plataforma de telemedicina, fundamentalmente médica, pero este año, precisamente por lo que comentábamos al principio, observamos pues, un aumento significativo a lo largo de la pandemia del número de consultas relacionadas pues, con nuestro bienestar emocional. Y por eso decidimos que era un momento fundamental para poner en marcha el servicio de psicología y, como decía Laia anteriormente, poder ofrecer una solución conjunta, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico. Por eso, todos aquellos que queráis, pues tenéis a vuestra disposición tanto el servicio médico como el servicio de psicología a través de la Perfecta. Muy bien, pues nada, son las 11, hemos cumplido nuestro objetivo, hemos estado en nuestro aquí y nuestro ahora. Agradeceros a ambas la participación en la webinar. No sé si queréis cerrar con algún consejo o algunas últimas palabras. Bueno, agradecerte, Laia, que hayas estado hoy con nosotros. Para nosotros es un placer tenerte, igual que te tuvimos en la charla de gestión de estrés, ya es que siempre es bienvenida. Y bueno, te esperamos en las próximas que podamos hacer, ¿vale? gracias. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Este tipo de charlas, este tipo de formato. Yo Mm. creo que todos aprendemos, ¿no? Los unos de los otros y, bueno, y si nos vamos de aquí con alguna reflexión, pues esto que nos llevamos, ¿no? Efectivamente. Pues nada, agradeceros a las dos el haber estado. Esperamos que con todo el contenido visto hoy sepamos diferenciar si tenemos estrés laboral o estamos delante de un síndrome de burnout. Aquí nos tenéis en Doctor Cigna, como ha dicho María, para pues brindaros toda y prestaros toda la atención necesaria con esta y cualquier otra cuestión de salud. Permaneced atentos a nuestras siguientes convocatorias de nuestros programas de prevención en los que seguimos esperando, bueno, esperamos seguir contando con todos vosotros. Como siempre, no nos cansaremos de recordaros que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Sed felices y cuidaros.